Hola, buenas tardes, noches, bienvenidos a nuestra emisión de la Perla Vespertina del día de hoy, que se trata del tema del regreso al modelo. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con el regreso al modelo? Lo que el mundo conoce como cristianismo, en su estado original, era una fe contra el status quo de ese tiempo. Era una fe contracultural, era una fe milagrosa, distintiva, radical, poderosa, vencedora y transformadora. Cuanto más se engranaba o se amoldaba a la corriente principal de la civilización occidental, más perdía su identidad original y natural. Eso fue lo que sucedió después de que el Imperio Romano absorbió al cristianismo como la religión oficial. Se fue desvirtuando esa naturaleza radical, contracultural, ese poder, esa capacidad transformadora, hasta que se dio el tiempo de la Reforma. Y el tiempo de la Reforma fue una respuesta a esa adaptación del cristianismo al status quo, aun cuando fue una respuesta incompleta, pudiéramos decir, pero fue una respuesta a esa adaptación que la iglesia estaba teniendo al mundo. Lo que era una fe contracultural se había convertido en una fe cultural. Lo que era una fe radical se había convertido en una fe del establishment. Lo que era una fe revolucionaria se convirtió en la fe del status quo. Y a medida que la fe se unió a una cultura occidental, sus discípulos, mensajeros y apóstoles comenzaron a desaparecer. Y la iglesia durante la Reforma tuvo un respiro, tuvo una especie de retorno a las raíces originales, pero al final, con el pasar del tiempo, volvió a hacer una fe cultural, una fe del establishment, una fe del status quo, una fe que fue perdiendo su poder milagroso, transformador, contracultural. Pero ahora, en este tiempo, estamos llegando al otro lado del fenómeno. Ahora estamos siendo testigos de la separación, del desplazamiento, del desbancamiento de la fe de la civilización occidental, y eso puede ser bueno. Porque lo contrario del fenómeno de la adaptación significa que la fe volverá a su estado original, que la fe está volviendo a su estado original y natural, desde una fe cultural a una fe contracultural, desde una fe del establishment a una fe radical, desde una fe del statu quo a una fe revolucionaria. La fe debe cambiar desde la identidad actual y su forma actual y regresar a su identidad original. Ello implica que no implica que debamos regresar a los sacrificios, al templo, al sacerdocio judío. Tampoco significa que debamos regresar a lo que los escribas, fariseos y demás grupos religiosos judíos del tiempo habían hecho. No implica regresar a judaizar y regresar a la circuncisión y a la ley oral que los judíos profesaban, es decir, al Mishnah y al Talmud, sino que es retornar al verdadero espíritu de la Tanaj, al verdadero espíritu de la Torah, a la instrucción, a la enseñanza de Dios. Al verdadero espíritu de la enseñanza de Dios, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, y al prójimo, sea creyente o no, como a nosotros mismos, porque todo ello es el cumplimiento de las instrucciones de Dios para nuestras vidas. Dios no ha cambiado de plan. Dios solo tiene un plan A desde el momento de la creación del hombre, y a pesar de la caída ese plan se mantuvo, y toda la ley, toda la escritura nos habla de gracia, y de la gracia, de la salvación por gracia por medio de la fe, y nos habla también de un estilo de vida derivado de esa fe, un estilo de vida que si lo obedecemos vamos a vivir una vida plena, una vida abundante, una vida
en victoria, una vida bendecida. Pero si no la obedecemos, no vamos a perder la salvación, no se pierde la salvación, pero debemos enfrentar las consecuencias del pecado, que es la corrupción, como dice la palabra en Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 8. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Si siembra para la carne, de la carne va a cosechar corrupción, o si siembra para el mundo, para adaptarse al mundo, entonces va a cosechar corrupción. Más si siembra para el espíritu, del espíritu va a cosechar vida eterna, poder, victoria, bendición, plenitud, etc. Entonces necesitamos regresar a ese espíritu de la palabra de Dios. Hoy mucho del cristianismo está orientado a cosas terrenales, al éxito, a la autoestima, a la prosperidad económica, a la autocomplacencia, a la autogratificación, a la autoexaltación, etc. Y eso significa que la fe se ha ido acoplando al mundo. Ahora necesitamos desacoplarnos del mundo y prepararnos para volver, o más bien volvernos a la fe original, al espíritu de la palabra de Dios, de amar al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, y de seguir sus enseñanzas. Recordemos que la palabra no nos llama a ser personas exitosas, personas con una alta autoestima, personas famosas, prósperas económicamente. Nos llama a ser discípulos, y ser discípulos es ser como su maestro, y nuestro maestro es Cristo Jesús. Necesitamos regresar a esa fe simple, a esa fe sencilla, que es amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. También necesitamos, al volver a esos orígenes, al volver al modelo original, implica volver a valorar, a actualizar los 5 ministerios, los 9 dones del Espíritu Santo y todos los demás dones de los cuales nos habla la palabra de Dios. Ya dejar atrás el cesacionismo, que fue como una respuesta a la pérdida de poder de la fe original por haberse adaptado al status quo, pero al regresar al modelo original, todo eso también se va a reavivar, se va a activar. Estamos a punto del final de los tiempos, estamos a punto del más grande avivamiento, pero no en el mundo gentil, el más grande avivamiento en el mundo judío, y es el regreso a la escritura original, el regreso al reconocimiento del Mesías, el regreso al espíritu verdadero que guía toda la escritura. Así que igual que ellos están volviendo, igual que el pueblo judío está volviendo a las raíces originales de la fe, usted y yo necesitamos volver a esas raíces originales también. El cristianismo siempre ha sido contracultural, no cultural. El cristianismo siempre ha sido radical, no tolerante. El cristianismo siempre ha sido transformador, no acomodador al mundo. El cristianismo se opone al mundo, por la palabra de Dios lo dice muy claramente en Primera de Juan capítulo 2 versículo 15, que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, que es autogratificación, autocomplacencia, los deseos de los ojos, que es autogratificación, y la vanagloria de la vida, que es la autoexaltación, son enemigas de Dios. Así que debemos despojarnos de todo ese bagaje que se nos metió en la iglesia cristiana y volver a las raíces originales. No se trata de denominaciones, no se trata de religiones, se trata de volver a la esencia de lo que dice la palabra de Dios, volver a tener la palabra de Dios como nuestra guía de vida, no solo decirlo,
que es nuestra guía de vida, sino vivirla realmente. El día que vivamos la palabra de Dios, nuestras vidas van a ser transformadas. El día que vivamos la palabra de Dios, vamos a vivir vidas en plenitud. El día que verdaderamente volvamos al espíritu de la palabra de Dios, vamos a vivir vidas poderosas, vamos a vivir vidas de ver constantemente milagros alrededor nuestro, de ver el poder de Dios manifestado, el poder de Dios en acción. Necesitamos regresar al modelo original, y el modelo original está muy claramente establecido en el libro de Hechos, con el poder del Espíritu Santo, haciendo discípulos, la palabra siendo respaldada por milagros, maravillas, señales, en la plenitud de la operación de todos los dones, sin limitar los dones, solo manteniendo su manifestación en orden, etcétera. Deberíamos regresar a estudiar, en primer lugar, el mensaje, los principios de la palabra de Dios en los evangelios, y en segundo lugar necesitaríamos ver la aplicación de esos principios en la vida cotidiana de la iglesia primitiva, de la iglesia del libro de Hechos, y volver al modelo original. La iglesia está necesitando eso. Hoy vemos en la iglesia divisiones, celos, contiendas, ira, críticas, juicio, murmuración, ataques, etcétera, y eso es porque nos perdimos del modelo original. En el libro de Hechos no encontramos en la iglesia divisiones, no encontramos en la iglesia críticas, juicios, murmuración, chismes. En la iglesia primitiva, en la iglesia del libro de Hechos, encontramos el poder de Dios y la vida de Dios manifestada de una manera clara para que sea nuestro modelo. Y Dios está esperando eso de nosotros. La palabra de Dios dice que la gloria de la casa postrera será mayor que la gloria de la casa primera. La gloria de esta casa debería ser mayor que la gloria de la iglesia del libro de Hechos. Así que la exhortación el día de hoy es que volvamos a la palabra, volvamos al propósito original de la palabra, que es en primer lugar la transformación de cada uno de nosotros, en segundo lugar nuestra separación del mundo, en tercer lugar vidas santas, vidas llenas del poder del Espíritu Santo y obediencia a la palabra de Dios. Claramente lo dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14 al 16. Si somos hijos de Dios, debemos ser hijos obedientes, y ser santos como Él es santo. Es un volver a la santidad, volver a la separación del pecado, no a la tolerancia del pecado. Necesitamos volver al temor de Dios, volver a la obediencia, volver a la santificación. Esas son las raíces, la esencia del cristianismo original. Y eso sería regresar al modelo. Muy bien, con eso hemos llegado al final de esta perla de la palabra. La exhortación, mis amados hermanos, es que regresemos a la obediencia a la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios, que la palabra de Dios no sea nada más algo que tomamos cuando nos gusta y desechamos cuando no nos gusta. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, para redarguirnos, a fin de que estemos preparados para toda buena obra. Necesitamos regresar a la palabra de Dios y no a conceptos de hombre, no a enseñanzas de hombre, sino a enseñanzas en la palabra de Dios. Y el objetivo de la palabra de Dios, vuelvo a decirlo, es hacer discípulos y es hacer personas santas, separadas del mundo, consagradas para Dios, y personas que manifiesten ese estilo de vida al mundo que está necesitado, que está en tinieblas, que verdaderamente seamos luz en un mundo que está en tinieblas, que verdaderamente seamos sal en un mundo que está acelerándose en corrupción, del pecado, de la muerte, de la inmoralidad, etcétera. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta enseñanza, de esta perla de la palabra. Que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una bendecida noche, y si Dios lo permite, el día de mañana temprano estaremos compartiendo la perla de la palabra
matutina, que está tratando de la importancia y la necesidad de guardar nuestro corazón. Aparte de ello, les recuerdo que todas estas grabaciones están en nuestro canal de YouTube y también están en nuestra página web. La página web es www.reyesysacerdotes.net y nuestro canal de YouTube es @Gustavo Bianchi 230. Así que utilice esos recursos que tenemos a su disposición. Muy bien, entonces que tenga una linda noche, que el Señor reponga sus fuerzas, que el día de mañana amanezcamos con todas las ganas de hacer todo lo que tenemos que hacer para la gloria de Dios, y les mando un abrazo. Muchísimas gracias por conectarse a esta emisión de Perlas de la Palabra. Bendiciones y un abrazo.